Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar del trabajo que realizan hombres y mujeres, que los vemos en las calles, que los vemos en los desastres naturales, pero que a veces no conocemos todo lo que hay detrás de quienes trabajan en la Cruz Roja, ayudando a la población. Y por eso me da mucho gusto que en este programa nos acompañen. Déjenme presentar en primer lugar a Ariana Ruelas, paramédica de la Cruz Roja. ¿Qué tal, Ariana? Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y también Luis Orduña, quien es técnico en urgencias médicas. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias, Mario. Muy buen día. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Y yo quisiera empezar, Ariana, por lo más obvio, digamos, porque todos los vemos, los hemos visto trabajando, pero ¿qué hace una paramédica? ¿Qué funciones tiene? Y ahorita ya vamos a irnos revisando todo el trabajo que realizan en múltiples campos. Y a ver, cuéntanos, Ariana, por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades, las competencias que tiene que tener alguien cuando entra a hacer trabajo como el que tú haces dentro de la Cruz Roja? Bueno, finalmente las habilidades uno las adquiere tomando el curso, los cursos que ofrece Cruz Roja Mexicana para poder ser voluntario y para poder estar en una ambulancia. No es pues nada más llegar y tener todas las ganas y el ímpetu, claro, ímpetu de ayudar, sino como bien dijo Mario, es Luis, formarnos durante un año como paramédico para poder ayudar a la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer en una ambulancia? Pues finalmente atender, pues bueno, desde una fractura podría ser también y poder diagnosticar, bueno, no diagnosticar, sino tratar algún infarto, un evento vascular cerebral o varias cosas de salud que finalmente nuestra intención es poder aminorar el dolor que se pueda generar en ese momento y apoyarlos y llevarlos a un hospital donde le van a dar la atención más especializada. En tu caso, Luis, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu formación? Yo llegué a la Cruz Roja después de estudiar mi carrera. Yo llegué directamente al curso de técnico en urgencias médicas. Entonces, el curso propedéutico de esta formación básica como técnico de urgencias médicas es una semana, es un curso de primeros auxilios. Primero nosotros nos forman con un curso de primeros auxilios justamente para asistir en cualquier momento que se llegue a necesitar. Y posteriormente a ello, pues terminé el técnico en urgencias médicas a nivel básico. Estuve también trabajando en algunos otros lados y posteriormente, dentro de la parte de voluntariado, pasé yo a ser remunerado de Cruz Roja y justamente me tocó como la parte más fuerte de pandemia, de esta emergencia sanitaria que tuvimos pues hace 2 años y que todavía estamos con ella. Hay una parte, Luis, seguimos contigo, hay una parte que tiene que ver con el conocimiento técnico, que es este que nos cuentas ahora, pero yo imagino que hay una parte que tiene que ver con el desarrollo de cosas que son muy difíciles de aprender. El temple, por ejemplo, por las situaciones a las que ustedes se enfrentan. ¿Cómo desarrollan esas otras habilidades pues, que difícilmente se aprenden viendo un libro de texto, ¿no? Mira, como alumno empiezas después de la formación que, dicho sea de paso, y Ariana no me va a dejar mentir, la formación en el aula no es fácil para nosotros. O sea, realmente tú cuando te acercas a esta parte de ser profesional de la salud en el área prehospitalaria, sabes que tu trabajo va a estar lleno de estrés. O sea, nosotros no nos van a llamar para ver nuestro bonito uniforme, ver la ambulancia, no. O sea, la gente nos llega a activar o nos llega a llamar cuando ya no saben qué hacer, cuando no hay alguna respuesta y cuando somos ese pequeño como rayito de esperanza que tiene. Pero la gente a la que asistimos tiene estrés. O sea, podemos asistir hasta un llamado muy básico como, ¿sabes qué? Estaba jugando fútbol y se le rompió la uña, por ejemplo. Hasta mi papá, mi mamá no responde hasta que llegamos y las personas ya han fallecido o a veces emergencias múltiples. Entonces, lo que nos hacen en la parte de la formación técnica, en la formación del técnico en urgencias médicas, que es el nombre correcto de nuestra profesión, es simularnos casos en los cuales nos colocan a un paciente, que la mayoría de las veces son los compañeros, y tratan de asemejarnos un poco las prácticas a lo que estamos en la calle, y adicionalmente a ello, todavía como alumnos nos subimos a ambulancias, y en las ambulancias atendemos a
a la población que así lo requiere. Adicional a ello, pues es estar muy apegado a lo que nos gusta. Realmente, si tú tienes esa vocación de humanidad, si tú tienes esa vocación de ayudar, pues es el trabajo correcto. O sea, sabemos y hay muchísimos más trabajos que se pueden realizar, pero lo que nosotros hacemos nos llena de corazón, algunos con la parte de remunerados, algunos como la parte de voluntariado, y es estar justamente apegado a los 7 principios que tenemos en la Cruz Roja, que el primero de ellos pues es humanidad. En tu caso, Ariana, por ejemplo, ¿qué haces? ¿De qué experiencia vienes antes de unirte como voluntaria al tema de la Cruz Roja? Y bueno, si quieres empezamos por ahí. Claro, pues mira, yo soy mamá, soy mamá de tres chaparritos, soy ingeniera industrial. Ok. Nada que ver, obviamente, con todo esto, pero yo creo que desde pequeña he tenido esas ganas siempre de ayudar a la gente, siempre he buscado la manera y la forma de ayudar a la gente. Y cuando llegó pues los sismos, en el caso del 85, por ejemplo, mi papá pues estuvo presente. Nosotros vivíamos en Puebla, lo sentimos bastante fuerte, y mis abuelos vivían en Tlatelolco. Entonces, pues básicamente vivimos el terror, ¿no? De ese llamado. Y pues mi papá estuvo muy al pendiente, estuvo presente en la ayuda que se le brindó a la gente en ese momento. Se movió de Puebla a México. Entonces yo creo que he vivido con esas ganas de ayudar. Llegó el sismo de 2017 y yo ya vivía aquí en México. Entonces, como bien lo menciona Luis, yo creo que esas ganas de querer ayudar sí son muy grandes, pero cuando ya estás en un momento o en una situación difícil, yo creo que el conocimiento es el que ya es necesario para que tú puedas ayudar más allá, claro, ¿no? De tener esas ganas. Entonces, cuando llega el del 2017, pues yo tengo ganas de ayudar, pero pues más que ayudar, ¿no? Con palas y con lo que se necesitara, pero ahí fue cuando yo dije, necesito hacer algo más para realmente dar la ayuda que yo quiero, ¿no? Dar ese granito de arena, al menos de mi parte, si tengo todo para poder hacerlo. Entonces es que me acerco a Cruz Roja y participo y tomo el curso de básico y pues bueno, finalmente yo creo que todo lo que nos da Cruz Roja es nada más una base. Yo creo que lo que tienes tú que hacer es formarte como persona. Ese temple no lo sabes hasta que estás presente en tu primer servicio y en ese momento te das cuenta que realmente estás hecho para ayudar, para estar ahí. Justamente eso te quería preguntar, porque una cosa es, bien lo dices tú, primero las ganas, luego el conocimiento, pero la otra es este temple, porque yo creo que no todo mundo está hecho para el trabajo que ustedes hacen, incluso con la mayor de las ganas, sí, claro, incluso con el conocimiento teórico, digamos. En tu caso, por ejemplo, ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste, sí estoy para esto y sí puedo manejar una situación así? Y bueno, debo confesar que yo durante muchos años nunca me había tocado ver sangre. Nunca me había tocado ver un accidente, siempre era como mejor no veía. Y cuando llego a Cruz Roja y me toca, yo creo que el primer servicio que fue un baleado, híjole, yo creo que en ese momento dije, ¿qué va a pasar? O sea, en mi vida había visto sangre, en mi vida había visto pues el momento tan de caos, ¿no? Que se puede generar. Y ahí fue cuando dije, yo creo que sí estoy hecha para ayudar, sí estoy hecha para estar en ese momento de crisis. Yo creo que a lo largo de toda mi vida he tenido obviamente trabajo y demás, la presión de muchas cosas, pero definitivamente estar en una ambulancia es una presión completamente distinta. Que ya ya tienes la vida de alguien en tus manos, que ya puedes ayudar o también puedes causarle, si no tienes ese temple y ese conocimiento, causarle también un daño. Entonces yo creo que sí es una gran responsabilidad para nosotros el siempre mantenernos preparados, el siempre mantener la calma y sobre todo pues el siempre ver por la gente, ¿no? Por el paciente, por lo que necesita, independientemente de quién sea. Entonces yo creo que eso en el momento preciso es cuando uno puede decir sí o no, porque antes te podría decir que yo no,
Ni idea que realmente tuviera ese temple y esas ganas de estar ahí y ayudar. Claro, porque hasta que lo vives. Y en tu caso, Luis, ¿cuándo fue ese momento? Uy, mira, yo cuando tenía 14 años necesité por primera vez de una ambulancia. Ya mi tía abuela, que era quien vivía conmigo, salió a la calle, un día llegué de la escuela y la encontré real con esta parte. Esto lo tenía hasta acá, una escena dantesca, ¿no? Muchísima sangre. Entonces, a partir de ahí me empezó a llamar mucho la atención. Y antes de yo entrar a Cruz Roja, era de observar, no sé, gente lesionada, gente accidentada, detenerse como tal a ver en qué podía ayudar, ¿no? Y a partir de ello fue, ok, sí está bien mi buena voluntad, pero creo que puedo hacer algo más. Entonces vino esa parte como tal de buscar una profesionalización de esto, buscar estudiarlo. Y a partir de ello, como dice Ariana, ¿no? Ya cuando te encuentras en esta parte, yo recuerdo cuando estaba después del curso propedéutico que yo ya sentía que podía hacer todo con mi curso de primeros auxilios, ¿no? Y a partir de ahí fue esa parte, ¿no? Creo que, y me ha pasado, por más que vayas, ya sea en el autobús, en tu carro, en tu moto, y ves a algo, ese algo te llama, es como imposible no detenerte por lo menos a auxiliar. Y dije, ¿sabes qué? Creo que me gusta eso, ¿no? Y más que nada, hay algo muy sincero de la gente, ¿no? Que es cuando tú los llegas justamente a auxiliar, ese gracias, pero ese gracias que sabes que viene directamente del corazón porque fue la ayuda que la gente necesitaba o el otro necesitaba, pero que nadie más sabía dar, ¿no? Entonces, esa es la parte que más retribuye, ¿no? El decir, creo que estoy haciendo algo bien, no tanto por mí, no tanto como el ser egoísta, sino por los demás. De acuerdo. Y a esto que les preguntaba Luis hace unos momentos de el fortalecimiento de estas virtudes, porque creo que son virtudes técnicas, pero también personales. En tu experiencia, ¿cómo es que se van desarrollando, se van adquiriendo? ¿Es algo que ya tiene que traer la gente previamente o también se va formando en la experiencia, en el trabajo, en el campo? Se va formando. Realmente ves cuando la gente lo necesita mucho más. O sea, realmente no es que ya vengas con el chip de voy a ser paramédico, voy a ser Cruz Roja, tengo la parte de humanidad. O sea, no. Puede haber gente que haga completamente el curso de técnico en urgencias médicas, que sea muy bueno en la teoría, muy bueno en el aula, y que de repente lo veas en la calle y dices, no estás hecho para esto, ¿no? O una parte muy fundamental, que es la humanidad, ¿no? Nos ha pasado que hay médicos, hay enfermeros que se dicen, ¿sabes qué? Vamos a subirnos a una ambulancia, es muy fácil, la gente que está arriba no es fácil. Creo que debes de ser muy, muy empático con esas personas que te está tocando, y a partir de ello cada atención es la que te marca para dar pautas justamente hacia esto. Se va fomentando y se va regando día con esas pequeñas acciones que tú tienes, ¿no? El ser también íntegro en tus acciones y sobre todo esa parte de empezar a ver al más necesitado, a la persona más necesitada en las circunstancias. En ciertas circunstancias tú dices, ¿sabes qué? Nada humano me es ajeno, ¿no? Y te vas justamente a la parte de Henry Dunant cuando decía, todos seamos hermanos. Recordemos, vuelvo a lo mismo, los inicios del movimiento internacional de la Cruz Roja. Fue Henry Dunant donde vio el campo lleno de lesionados y dijo, oye, es que, ¿cómo puede ser posible que se están muriendo, están en el piso y nadie los ayuda? Entonces él mismo empezó a movilizarse con otras personas para ayudarlos. Y tú no puedes ser ajeno cuando ves ese sufrimiento humano. Es algo que no tanto vienes con el chip, sino que se va haciendo, ¿no? Puedes ser a veces la persona más necia en el mundo y empiezas justamente como a sensibilizarte de esta parte de, oye, pues, ¿qué pasaría si yo estoy en los zapatos de la otra persona, ¿no? O como a veces les comparto a los alumnos. En sus prácticas, el punto es estresarlos y llegan a responderle feo al familiar que eres tú, o sea, actuando. Dices, oye, ponte 2 segundos en los zapatos de la otra persona. Estás viendo que su mamá, su papá, su hijo incluso está falleciendo. Entonces, sé un poco más humano, sé un poco más empático. Y a veces ese dolor ajeno, tomarlo como propio, ayuda mucho. De acuerdo. Ahora, déjame preguntarte, Ariana, por la otra parte que viene con esto que apunta Luis, porque
Quienes trabajan en tareas como las de ustedes tienen, por un lado, la paradoja de tener que ser, esto que decía Luis, empáticos con lo que vive la gente, pero al mismo tiempo tú llegas a tu casa y tú no puedes cargar con todo lo que viviste, supongo que durante la jornada, cuando llegas con tus hijos, cuando llegas con tu familia, porque tienes que marcar esos límites, ¿no? Debe ser muy complicado como para ustedes, como para quienes están en otros campos de la atención, de la medicina, mantener ese equilibrio entre la calidez y la empatía suficiente para no despersonalizar, porque además claro, para la víctima es una cosa que vives pues una vez en la vida, ¿no? Pero para ustedes es algo que estás viendo de manera cotidiana. ¿Cómo gestionas tú en tu caso, Ariana, esta parte de hasta dónde controlar la empatía y hasta dónde marcar esas líneas que son indispensables para quienes realizan trabajo de tanta exposición emocional como la que hacen ustedes? Claro, yo creo que esa parte es súper importante porque al final, pues como bien lo dice Luis, debemos de ser empáticos. Entonces, en algún momento, pues sí estás como muy en tu papel, ¿no? De ayudar y obviamente pues abierto a recibir ese tipo de sentimientos y ese tipo de emociones de la gente que finalmente pues también te puedes llevar a tu casa. Pero yo creo que como yo sí creo que así como el trabajo debe ser en las aulas, debe de ser en Cruz Roja, también debe ser un trabajo personal, el que debes de tener precisamente para separar esa parte, el tener otras actividades en tu casa, el hacer deporte, el pues tener lugares de esparcimiento en donde nosotros podamos de alguna manera sacar también ese dolor, porque a veces esa parte que nos traemos de las personas, pues precisamente, bueno, en mi caso definitivamente sí es a veces un dolor grande, ¿no? Y que necesitas de alguna manera gestionarlo para que no te afecte a ti y no te afecte a tu familia. Entonces, yo sí creo que es importante el encontrar un punto, un algo que también te guste hacer fuera de Cruz Roja para entonces poder separar y tener esa línea porque es muy delgada. Yo creo que y quienes vivimos la parte también del COVID, bueno, yo creo que muchos de mis compañeros también vivieron ese burnout, ¿no? De tanto trabajo y de tanto estrés con el COVID. Entonces, sí es importante y hay veces que te llena tanto el estar ahí, el ayudar, porque es tu pasión, que ya no sabes delimitar entre esa línea y entonces, pues bueno, se te junta todo y yo creo que muchos de mis compañeros sí lo vivieron, pero pues estar siempre para ellos, también entre nosotros, ese apoyo, esa colaboración, esa amabilidad de preguntarnos cómo estás, qué necesitas, te ayudo, te apoyo. Yo creo que eso sí lo tenemos en Cruz Roja, como bien lo dijo Luis, todos somos hermanos, tutti fratelli, entonces al final sabemos que contamos uno con el otro para precisamente salir de ese tipo de situaciones, porque no nada más puede ser un solo servicio, pueden ser muchos y a lo mejor uno solo te marca, con uno solo es suficiente para que puedas entrar en ese mundo de y ahora para dónde y entonces, pero nos tenemos unos a los otros, entonces esa parte sí la generamos en Cruz Roja. Muy bien, vamos a hacer una pausa para regresar con la respuesta de Luis también. Ahorita nos decía Ariana, creo que varios elementos importantes, lo de la búsqueda de actividades, el tener el espacio para hablarlo, el tener el compañerismo, porque pues, pocas personas pueden entender lo que tú vives como quien vive lo mismo que tú, ¿no? Quien ha pasado por lo mismo. Exacto. Pero para que nos cuente Luis y para platicar de algo que ya han mencionado los dos en este primer segmento, el COVID y lo que significó para Cruz Roja estos 2 años, lo que ha significado estos 2 años de pandemia, lo platicamos también regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y ahorita en la pausa, Luis, decías algo que me parece muy, muy revelador. Decías, hay 2 tipos de personas, ¿no? Y vale la pena, si nos lo permites, que lo cuentes ahorita, porque creo que describe muy bien el perfil de quienes están colaborando en Cruz Roja. Claro que sí, Mario. Digo que siempre que hay un accidente hay 2 tipos de personas, ¿no? Las que se quedan viendo o se hacen los locos, no es mi problema, no es de mi familia, o nosotros que somos de, oye, hay un accidente, algo tengo que hacer, no sé qué, o sea, cuando no sabes qué hacer es marca 911, es lo mejor que puedes hacer para auxiliar a alguien, es muchísimo mejor lo que puedes hacer.
si no tienes conocimiento. Si ya quieres hacer un poquito más de cosas, pues adelante. Tenemos otros cursos de primeros auxilios, técnico en urgencias médicas, lo que gustes. Pero hay esa espinita, ese llamado, ¿no? De, oye, quiero hacer algo, quiero De acuerdo. ayudar al semejante. Ahora, déjame, Luis, recuperar el tema que platicábamos con Ariana antes de la pausa. Porque en ese hacer algo, en ese yo quiero hacer algo, decíamos, ustedes están expuestos a situaciones muy complicadas, ya platicaremos un poquito más adelante. De pronto, decía Ariana, un baleado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa y qué ha significado para la Cruz Roja también el tema de la violencia en el país? Porque no es ajena, evidentemente, también el trabajo que realizan. Pero quisiera conocer tu experiencia sobre esto, de cómo gestionar las emociones, cómo gestionar lo que vives, que como todas las personas que están expuestas a situaciones de mucho estrés, después tienen que lidiar con ello. Debemos los profesionales de la salud, los voluntarios, debemos de entender que esto es un trabajo como cualquier otro. No somos como esa parte de superhéroes, no somos superhumanos. Somos seres humanos y lo que hacemos es cumplir un rol, es cumplir un trabajo. Como la persona que maneja el autobús, como la persona que, no sé, por ejemplo, asiste a las cámaras de este programa. Es un trabajo más. Y a final de cuentas no hay que llevarlo a casa. Nosotros debemos de... Lo que pasa en la ambulancia y lo que queda en la guardia se queda en la guardia. Porque a final de cuentas a nosotros nos gusta y para eso vamos. Si no nos gustara, no vamos. ¿Vale? Es un trabajo donde sí, o un hobby como tal, donde sí estás expuesto a que te griten, a que la misma gente se ponga agresiva, el clásico, ¿sabes qué? Llévatelo. Yo recuerdo mucho cuando era alumno, fuimos por un baleado a Tepito y nos empezaron a golpear una cuadra antes, atrás de la ambulancia. Una vez fue por una viejita atropellada, igual un tipo llegó a querernos golpear. Siempre estás expuesto a ello, porque al final de cuentas, reitero, nosotros estamos acostumbrados, o nuestro campo de trabajo, pues es el estrés. Y a partir de ello, de nosotros debemos también de saber hasta cuándo es necesario. Hay compañeros que tienen una guardia de 8 horas, o a veces guardia de 24, guardia de 2 horas, y dicen, ¿sabes qué? Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces empiezan a perder esa parte de su vida social, la parte de su familia, la parte de sus amigos, la parte de hacer sus hobbies. Entonces, tampoco es eso. O sea, sí, es muy padre el movimiento humanitario, te llena muchísimo, pero no dejemos de un lado que somos seres humanos. Afortunadamente, Cruz Roja tiene esa parte de apoyo psicológico que, como colación, cuando fue el COVID, a mí me ayudó bastante, ¿no? Y a muchos compañeros que justamente nos acercamos a esta área de atención psicológica. Adicional a ello, yo te puedo comentar, mi psicóloga es especialista en parte de burnout y estrés postraumático. Entonces, durante toda mi formación como alumno, ahora en mi quehacer profesional, ha sido de bastante soporte. Creo que a veces es necesario contarlo con alguien, ¿no? Y a veces sí de profesional, pero vamos a decir una frase un poquito rara, entre locos nos entendemos. Entonces, platicarlo con un compañero de guardia no es ajeno, al contrario. Y a veces hasta te empiezan a dar como muchos chistes, muchos chascarrillos, aunque somos a veces muy pesados en esa cuestión. Pero justamente es eso, es ayudarnos. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la sección de motocicletas, fuimos llamados a atender al suegro de un compañero de nosotros. Un paciente sumamente complicado, tenía una baja de glucosa, todos los accesos intravenosos no los podíamos, no lo pude realizar con todo el tipo de director. O sea, ¿qué tanta gravedad tenía el paciente que me dio la tarea incluso de tratar de administrar glucosa vía rectal? La ambulancia que teníamos disponible todavía no salía de la base, fue cerca de estar trabajando 1:30, 2 horas con el paciente, con una unidad de primer contacto, y ver cómo el paciente en tus manos se te iba. Yo soy un compañero de guardia con muchísimos años, que la vida del paciente muchas veces es como agua, que la tienes entre las manos. Entonces, por más que lo hagas, sabes que tarde o temprano se está jugando. Y es también nosotros como profesionales de la salud saber que estamos dando lo que está en nuestras manos, en nuestra capacitación para ayudar al semejante, para ayudar al paciente. Y hay ocasiones en las que por más que hagamos, el paciente evidentemente puede fallecer, porque todos vamos hacia ese camino. Entonces, en esa ocasión sí tuve yo una baja emocional muy fuerte, que dicho sea de paso, los mismos compañeros me empezaron a ayudar como a sacar este trago amargo, igual un poquito hacia su manera de ser, su manera de ser un poquito más pesados, entre bromas.
la parte de apoyo psicológico de Cruz Roja me dio ese cobijo, ¿no? De poderlo sacar completamente. Y así como tenemos servicios malos, como tenemos pacientes muy críticos y que no podemos hacer mucho por ellos o que el resultado no es el que nosotros quisiéramos, tenemos pacientes que también lo hacemos un muy buen trabajo y el paciente sale adelante. Es como esta parte de balanza, ¿no? Yo igual lo veía cuando era alumno, ¿no? En una ocasión llevamos a una paciente en paro cardíaco a un hospital y a las 3 horas estábamos llevando al mismo hospital a una señora que dio a luz. Entonces, son como esa parte de las dos aristas, ¿no? Y muy importante, tampoco el callarnos, que es lo que sentimos como profesionales de la salud. Creo que las personas que deciden como tal compartir el camino con nosotros, me refiero a amigos, novios, esposos, saben justamente esta parte, ¿no? Y creo que deben de entender esta gran pasión que tenemos, ¿no? El ir a cubrir y sobre todo ser ese apoyo también, ¿no? Que de repente llegas y no quieres decir absolutamente nada y te respetan en silencio, o incluso si quieres soltar todo, su apoyo como tal de escucha es muy fuerte. Es importantísimo esto que apuntas. Y yo quiero que nos cuentes, Ariana, tu experiencia, porque al trabajo ordinario, ya con las complicaciones que nos están compartiendo, no las complicaciones, las dificultades y los retos, porque además, bien lo dice Luis, es una vocación que ustedes han elegido y que han desarrollado y que agradecemos además todos los que somos o hemos sido atendidos o podemos potencialmente ser atendidos por los trabajos de la Cruz Roja. Pero a este escenario se agrega el tema de COVID. Y te pregunto, Ariana, ¿qué significó para ustedes el de pronto llegada de esta epidemia con lo que ha significado para el mundo y con lo que ha significado particularmente para México, con cifras muy duras en términos de contagios y en términos de fallecimiento? Bueno, yo creo que la parte de COVID es sensible para todos. No, tal vez nosotros como personal de la salud, evidentemente se vive en el día a día hasta hoy. Y yo creo que ha sido algo que ha sido un parteaguas de cómo es que se maneja la Cruz Roja, de cómo es que a lo mejor se manejaba antes y ahorita se está manejando. Definitivamente se buscó el generar un crecimiento en cuanto a protocolos, un crecimiento en cuanto a cómo es que debemos llevar y ser sobre todo muy cuidadosos. A lo mejor antes no es que no tuviéramos protocolos, sino que tal vez pues los manteníamos a raya, ¿no? O sea, pero ahorita con esto definitivamente era otro ya escenario, claro. Completamente otro escenario. Entonces yo creo que ahorita ya el que nosotros estuviéramos llevando ciertos protocolos, pero ahorita ya son la base más otros tantos que se han sumado para cuidar tanto de nosotros como de la población, ha sido un cambio drástico, pero definitivamente yo veo que Cruz Roja ha crecido muchísimo en todos los aspectos y que nosotros, como en mi caso voluntaria, también esas ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, porque definitivamente uno no se espera que de la nada llegue una pandemia y que conozcamos, ¿no? Al 100% qué es lo que está sucediendo. Como básico, pues nos hacen falta muchas otras cosas, como cursar un intermedio, un avanzado. Entonces, el llegar y estar en una pandemia y el conocer de ella es un reto y lo sigue siendo, porque definitivamente no es algo que sea constante, más bien es voluble, ¿no? O sea, puede cambiar de una situación a otra. Entonces, yo creo que esa parte definitivamente admiro mucho a la Cruz Roja, admiro mucho a quienes han estado al frente de lo que generó la pandemia y definitivamente, pues bueno, todos los que estamos abajo, sí, con las ganas de seguir, obviamente, conociendo, creciendo y aprendiendo, pero definitivamente en mi caso, como voluntaria, el lograr salir adelante con una pandemia definitivamente es porque tenemos grandes personas como líder, ¿no? Como nuestros líderes, y que sin ellos pues yo creo que habría sido completamente distinto y el tener esa respuesta o la respuesta que dio Cruz Roja hacia la población definitivamente es de aplaudirse, y hasta yo, ¿no? Como persona, como población, definitivamente lo reconozco.
A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué significó para ustedes? ¿Cómo se vivió? Porque yo imagino que en los periodos más críticos ha de haber sido una locura. Eh, Se ha hablado mucho, yo sé que ustedes no participan en política por razones obvias, por eso no lo dicen ustedes, pero lo diré yo, que se ha hablado mucho que a nadie le faltó espacio, pues lo cierto es que hubo momentos críticos en el país, todos vimos y conocemos testimonios de cuando no había lugares en hospitales, o sí había, pero en Chiapas, nada más que el paciente estaba en la Ciudad de México. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo lo vivieron? Porque además, perdón que me extienda la pregunta, Luis, pero además me imagino sus propias familias, lo que significaba verlos ustedes en las calles todo el tiempo, en contacto con pacientes, cuando llegaban ustedes a sus casas. Ayúdanos a ponernos un poquito en sus zapatos, Luis, por favor. Te cuento la historia, Mario. Trabajamos nosotros bajo protocolos prehospitalarios en Cruz Roja. Que llego, reviso al paciente, diagnostico, si es necesario traslado de urgencia se realiza, si no se dan indicaciones. Toda la vida nos formaron así. Entonces, en diciembre del año 2019, empieza el rumor, o más bien empiezan las noticias a decir, ¿sabes qué? Hay una variante, hay una enfermedad que está en China. Entonces nosotros pensamos, personal operativo, ¿sabes qué? Puede que llegue a México, puede que llegue. El personal de socorros, tanto en coordinación con capacitación, en coordinación con servicios médicos, porque dentro de Cruz Roja somos varias secciones, empiezan a coordinarse justamente esperando eso. Enero, febrero, y entonces empezamos con los primeros casos de COVID en la Ciudad de México. Y la indicación fue, se debe de realizar un cuestionario antes de ingresar y tener cualquier tipo de trato con cualquier paciente, ¿no? Antes yo recuerdo, y era muy fácil, ¿no? Llegabas, normalmente el familiar estaba fuera de la casa con el policía, te ponías el botiquín y te metías a la casa, así. Entonces en el camino hacia donde está, de la puerta donde estaba el paciente, ibas preguntando justamente, oye, ¿qué le pasó a su familiar? No, es que fíjese que no responde, ¿no? La enfermedad de sí es diabético, toma tales medicamentos, te enguantabas y llegabas con toda confianza justamente a revisar al paciente, obviamente nosotros con el equipo de protección personal, guantes, goggles, cubrebocas. Había personal que lo utilizaba, había personal de muchos años que muchas veces lo omitía. Personalmente no lo hacía. O sea, personalmente prefería traer mi equipo de protección personal completo. A partir de ello empezamos a justamente hacer este pequeño tamizaje, aún antes de que el cubrebocas, por ejemplo, fuera obligatorio, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Ha realizado algún viaje? No hemos realizado viajes. Ah, perfecto. Y de ahí cambió completamente el protocolo a hay algún síntoma respiratorio. Y de repente en marzo, entre marzo y abril, nos dicen, ¿qué creen, muchachos? Que fue cuando fue el cierre. Estamos en una pandemia, estamos en contingencia, se cierra absolutamente todo, no hay actividades. Y ustedes a partir de este momento el cubrebocas es obligatorio. Cabe mencionar que el área de socorros de Cruz Roja, antes de que fuera declarada como tal una pandemia, en los primeros días fue obligatorio para todo el personal de Cruz Roja operativo, socorros, voluntarios remunerados, todos el uso obligatorio de cubrebocas, tanto a nivel operativo, tanto a nivel instalaciones, en todo momento. Entonces, previo a ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos da una charla sobre qué estaba pasando, cuál era esta enfermedad. Directamente la indicación fue, ustedes como personal sanitario saben que deben de llevar el cubrebocas en todo momento y al paciente se le debe de colocar. Vamos a quitar ese tamizaje de si haya realizado algún viaje. Si tiene síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor de cabeza, es un paciente sospechoso. Adicional a ello nos enseñan a utilizar el equipo Tyvek. ¿Qué es el equipo Tyvek? El traje blanco que todos conocemos, que tiene su técnica para colocarse y su técnica para retirarlo. Entonces empiezan a dar pequeños bosquejos, recordando la emergencia sanitaria de la influenza, sobre justamente periodos de desinfección, periodos de descontaminación, la utilización de cápsula, empiezan a llegar las unidades especiales al área de socorro. Las cápsulas son estas que veíamos como camillas con exactamente, con una protección. Todo el personal viene un choque muy fuerte, ¿no? Porque en ese momento nosotros estábamos y escuchábamos mucho de, es que es un paciente COVID y es un paciente, en el radio lo denominamos como código blanco. Es un paciente por código blanco. Entonces,
siéndote sincero, el personal de socorros decía, ojalá y no me toque ese paciente, no tanto por no saber cómo tratarlo, sino porque éramos parte de ese miedo, ¿no? de toda la sociedad. Hay que recordar que no había vacunas y que no teníamos mucha información todavía en ese momento. Exactamente. Y que lo único que sabíamos es que se iba a morir, punto. O nos íbamos a morir si nos tocaba, ¿no? Exactamente. Empezabas a escuchar es mortal, pero no lo veías. Cuando empezamos con esta primera oleada de COVID, que ya empezabas a ver pacientes, yo recuerdo el primer caso de COVID que cubrí, que fue en la colonia San Lorenzo Copico, en Coajimalpa. Yo conozco bastante bien esa colonia, porque pues justamente mi trabajo es en protección civil de esa alcaldía, ¿no? Entonces dije, conozco perfecto, y era un caso que habíamos ido un día antes, que la Secretaría de Salud había ayudado, ¿no? Entonces, era un caso confirmado de COVID. Mi compañero y yo nos pusimos antes el traje Tyvek con todo el esmero del mundo, con las precauciones, de que no se rompiera el guante, de estar completamente cubiertos. Y recuerdo que en esa ocasión entramos, valoramos al paciente y la trasladamos. Así, o sea, ¿sabes qué? Tienes síntomas respiratorios, te cuesta trabajo respirar, súbete a la ambulancia y vamos. Posterior a ello, ese fue el primer acercamiento con COVID, que fue entre tengo miedo y ya no tanto porque ya lo estoy viendo, ¿no? Viendo entre comillas, porque siempre el equipo no te deja ver, se empaña muchísimo. Adicional a ello, empezamos con los pacientes que eran COVID, pero no decían que eran COVID. Claro. Recuerdo mucho el caso de una señora diabética en Azcapotzalco. Llego, la veo no, es que es diabética y se siente mal por su diabetes. Eso es lo que refería a la familia. Recordemos, antes pasábamos y en el trayecto hacíamos el tamizaje, o hacíamos el cuestionario. Ahora es a la puerta. Entonces la empiezo a ver con datos francos de una dificultad respiratoria. Sí, sí. Y al momento de colocarle un pulso oxímetro, que se lo puso un familiar, veo una saturación de 50. ¿Cómo te explico que a nivel prehospitalario, a nivel médico, no había bibliografías que nos hablaran de una saturación tan baja, cuando la más baja era un 75? Sí, y que los 80. Pacientes siguieran... Y sentías que el paciente, ¿no?, se estaba yendo, ¿no? No, bueno, entonces, claro, a partir de ahí empieza esa parte y esa cultura, ¿no? Ese vamos a saber un poquito más. A partir de ello, igual, socorros, servicios médicos, capacitación y todas las áreas que tenían que ver con nuestra operatividad. Claro, para hacer... Era el manual de bioseguridad, que es un manual que a final de cuentas empieza a darnos pauta para que nosotros nos protejamos, no contagiemos también a la población, pero adicional a ello, solamente buscamos una guía de práctica clínica que lo sacó la Secretaría de Salud, que es lo que marca justamente qué realizar con cada uno de los pacientes. Muy bien, pues muy interesante la forma en la que se fue desarrollando. Vamos a un nuevo corte, regresamos con la experiencia de Ariana, y ya, ahora que regresemos, además de que nos cuente ella, yo quisiera que nos platiquen cómo estamos en México, tanto en voluntarios como en técnicos especialistas, si tenemos suficientes, si necesitamos reforzar, cómo estamos frente a otros países, incluso en la capacidad de respuesta. Si les parece todo eso, conversamos regresando a esta pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y Ariana, ya nos contaba Luis, pues un poco esta ventana o este arco que siguieron desde los primeros pacientes hasta tener ya protocolos, que evidentemente pues la ciencia iba avanzando, íbamos teniendo un poco más de información sobre cómo cuidarnos, sobre hasta cómo se contagiaba, ¿no? ¿Te acuerdas esos periodos donde la gente lavaba todo lo que entraba del supermercado? O estos tapetes que por ahí todavía hay algunos que seguramente han roto más caderas de lo que han resuelto en términos de COVID. Pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo vivieron los voluntarios? Porque también otra vez tú ibas a esto y luego regresabas a tu casa con tus hijos. ¿Cómo se vivió? Pues mira, finalmente, como bien lo dijo Luis, fue un periodo definitivamente de mucho miedo. Yo llegué ya un poquito más tarde porque hubo como bloques, por decirlo así, en los que hubo ciertos bloques de paramédicos y gente voluntaria también de remunerada que entraba a trabajar y voluntarios que también iban. Había otros definitivamente pues que no podían por familia y demás, pero pues por bloques fuimos apoyando. En mi caso yo entré después precisamente porque yo tenía también esa comunicación con la gente. Decía, bueno, si necesitan
necesitan apoyo, vamos, me decían, mejor espera porque no sabemos, sobre todo porque yo tenía familia, tenía 3 hijos. Entonces, en esa parte, mis ganas de ayudar siempre estuvieron presentes, pero pues también me llama obviamente el apoyar a mi familia, ¿no? Pero volviendo a eso, el miedo también por mis compañeros y el no poder ayudar también fue para mí una cosa, ¿qué te puedo decir? Como frustrante, definitivamente, porque para eso entré, ¿no? A Cruz Roja. Entonces, pero pues, me llegó el momento de ayudar. Entonces, cuando llego en el segundo bloque, por decirlo así, de apoyo, ya vi un poquito, como bien lo dice Luis, una población que ya tenía miedo a que no los fueran a atender, ¿no? Entonces, por eso esa parte de, pues es que siento, ¿no? La diabetes, entonces tal vez esa era como la primera. Los síntomas, claro. Exacto, esa era la primera máscara, ¿no? Que ponían para que entonces los podíamos atender. Pero entonces yo creo que a mí en lo particular y viendo un poquito más la parte empática de la población, pues también les hacíamos saber que sí, por supuesto no estaban y no iban a ser exentos de un apoyo, pero que definitivamente necesitábamos pues la solidaridad de su parte, la honestidad para poder apoyarlos, porque también eso implicaba que no tuviéramos todo el material necesario para ayudarlos, porque si nos hablaban y nos decían se trata de alguien que se le bajó la presión o glucosa o lo que fuera, pues llevamos, ¿no? Lo necesario, pero si en su momento requería un apoyo ya específico para COVID, pues definitivamente teníamos otros protocolos. Entonces yo creo que esa parte también tuvimos en Cruz Roja que tener como ese a bien, el entender también nosotros cómo estaba presente la población tratando, ¿no? de externar su preocupación por él y si no me atienden, ¿no? Y si no me llevan. Y entonces yo creo que en esa parte yo la viví un poquito más tranquila. Sí me tocó muchos casos COVID en los que, como dice bien Luis, de la puerta hacia adentro, y todo lo que teníamos que hacer era definitivamente con instrucciones, o sea, decirles tienes que ponerle el aparato, tienes que tomarle el pulso, decirme cuánto tiene, todo lo teníamos que hacer por medio de instrucciones antes de poder nosotros atenderlos de manera ya presencial y física. Entonces eso era para ellos pues también algo que nuevo, ¿no? Porque decían, bueno, ¿y eso cómo le hago? ¿Y qué necesito hacer? Y lo hacían mal, entonces lo teníamos que volver a hacer. Entonces creo que ahí es cuando yo puedo decir de manera personal y como población, es importante que estemos siempre pensando en que cualquier curso, cualquier situación que nos pueda generar aprender, ¿no? Un poquito más es importante, no necesariamente para nosotros, sino para todos, porque eso es lo que puede marcar la diferencia, ¿no? El que conozcamos en casa cualquier situación de primeros auxilios definitivamente puede ayudarnos y también facilitarnos a nosotros nuestro trabajo, ¿no? Definitivamente el primer contacto es quien sabe en ese momento primeros auxilios y no necesariamente somos nosotros como personal de la salud, sino puede ser el hermano, la hermana, la hija, la abuelita, o sea, cualquiera que sepa puede ser el primer contacto. Entonces, yo creo que esa parte, en mi caso, por ejemplo, que lo viví ya con un conocimiento, para mí fue un poquito más tranquilo y sencillo de decir, bueno, ok, si llegara a suceder en mi casa, con mi familia, pues bueno, ya tengo un conocimiento de qué puedo hacer, ¿no? Antes de llegar y antes de marcar, ¿no? Al 911. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. En mi caso, sí, pues ya no nos alertábamos tanto, ya no nos daba miedo, sí, nos daba miedo, pero ya no era tan esa ansiedad de decir, ¿qué voy a hacer si me llega a pasar? ¿No? Claro, entonces, ya con más elementos. Claro, con más elementos. Entonces yo creo que pues yo siempre, en mi caso particular, yo siempre exhorto a mis amigos, a mis compañeros, a quien esté cerca, que tenga esa chispita, esa cosquillita de aprender, esa cosquillita de conocer. Claro, porque puede ser la diferencia, ¿no? Definitivamente puede ser la diferencia. Entonces yo siempre exhorto a que aunque sea un curso de primeros auxilios, el cómo atender y claro está, siempre tener esas ganas de apoyar, y bueno, en el marco del 8 de mayo, del día de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pues definitivamente siempre va a ser el apoya, ¿no? Claro. Ayuda a tu prójimo y seamos amables. Entonces eso es parte de todo, fundamental.
Ahora, hemos platicado, Luis, del trabajo ordinario, hemos platicado lo que significó el COVID, pero ¿qué pasa con el tema de la inseguridad o de la violencia? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Porque también es una realidad, obviamente, dependiendo del punto del país donde se encuentran, pero en tu experiencia, digamos, ya trabajando dentro de Cruz Roja, ¿cómo ves este tema? ¿Qué tanto pues, se termina de entender el rol tan importante que tienen y por lo tanto el respeto que se tiene que tener más allá de si son grupos armados, no son grupos armados, delincuentes o no delincuentes, la importancia de respetar la Cruz Roja como ocurre en los conflictos armados o en cualquier escenario, ¿no? El origen de la Cruz Roja es justamente en un conflicto bélico. Y realmente si traes esta parte, este símbolo, la Cruz Roja, la media luna roja, el diamante, nosotros no vamos a hacer algún daño, al contrario, nosotros venimos a ayudarte. No nos interesa si eres el policía, si eres la persona que asaltó, no nos interesa. Nosotros vamos por la parte de humanidad y además somos imparciales y somos neutros. Sí ha habido como tal aumento, como siempre digo, Cruz Roja siempre se ha identificado, vamos a llamarlo así, o la gente la tiene muy ubicada, porque nosotros siempre que son accidentados o en su defecto también cuestiones, no sé, balanceados o apuñalados, pues justamente es la parte que siempre apoya, pero lo hacemos justamente por la parte de humanidad. Entonces, sí ha habido como tal un aumento, sí, lamentablemente hay grupos a los que no saben que realmente nosotros somos imparciales, que nosotros realmente arriba de nuestras ambulancias pues, no llevamos armas, porque evidentemente pues, no somos un grupo armado, al contrario. Si ves una Cruz Roja, que a final de cuentas nosotros lo utilizamos y las ambulancias, por ejemplo, el ejército las utilizan, ¿por qué? Porque a final de cuentas eso es lo que significa nuestro símbolo, que es no vamos a hacer daño, al contrario, nosotros somos imparciales, somos neutros, tenemos justamente esa parte de humanidad y nosotros únicamente vamos a apoyar al lesionado, no vamos a ver de qué lado está el conflicto, no vamos a ver justamente esa parte, es atención a quien lo necesita, no hay más. De acuerdo. ¿Cómo has vivido tú ese tema, Ariana? Pues sí ha sido complicado. A veces me ha tocado, bueno, en dos servicios sí recuerdo perfectamente que de repente entra el miedo de no saber, porque finalmente pues somos seres humanos y sabemos que cuando nos salimos de nuestras casillas es difícil que nos controlen. Entonces ya cuando hay más gente, más de uno, más de dos, se vuelve eso un caos. Entonces sí, en una ocasión en ciertas colonias pues me tocó que llegáramos y desde antes de entrar ya nos estaban avisando que lleváramos cautela, que tuviéramos precaución porque se estaba complicando la escena. Ya había mucha gente, la gente ya estaba pues desesperada porque finalmente a lo mejor por el tráfico, por el tiempo que a veces nos toma llegar, pues la gente en ese momento el tiempo se hace eterno, ¿no? Entonces nosotros tratando de explicar que pues finalmente es cuestión del tráfico, pero estamos haciendo todo lo que podemos, la gente se vuelve un poco violenta y agresiva, pero sí es en lo personal algo que sí me genera a veces pues mucho miedo, porque definitivamente no sabemos qué es lo que nos pueda pasar, pero te puedo decir que en cuanto ven el uniforme, eso genera un poco o mucho de respeto, afortunadamente. Entonces, pues bueno, eso es lo que tratamos también nosotros de llevar en el día a día con nuestras acciones, de que finalmente esta cruz sea el símbolo, ¿no? Como bien lo dice, de humanidad. Estamos aquí para apoyarte y no estamos para darte pues problemas o más problemas, al contrario, ¿no? Estamos para ayudarte en lo que se necesite. Entonces, definitivamente es algo que sí nosotros tratamos de cuidar mucho, porque eso es para eso estamos. No estamos para no ayudar o para decir, ¿sabes qué? Hay un problema, no te vamos a ayudar si no te tranquilizas. No, nosotros también tenemos que ser parte de esa paz, ¿no? En el momento en el que lleguemos al lugar que lleguemos, claro. Con ese miedo, claro está, pero sí, vuelvo a lo mismo otra vez, con el temple y con la fortaleza de decir, estoy aquí para ayudarte y no tengas miedo, ¿no? Porque todo lo que genera la violencia es a raíz del miedo. Entonces, eso es lo que tenemos también nosotros que combatir. Y a mí me parece muy valioso que tanto tú, Ariana, como Luis, nos digan pues, que de pronto cargan con el estrés de lo que viven
o que digan, nos daba miedo cuando estábamos en la etapa de COVID y no teníamos certezas, o da miedo cuando llegas, porque yo creo que es muy importante entender que ustedes son seres humanos, Claro. nada más que está la carga que depositamos sobre ustedes en las situaciones de emergencia, que despersonalizamos también un poco, ¿no? Porque en efecto, quieres que lleguen de inmediato, quieres que lleguen rápido, quieres que hagan su labor, y a veces le recargas esta emoción que puedas traer a la persona que está ahí. Y yo creo que entender que ustedes también experimentan miedo ayuda a entender con más todavía valor el trabajo que realizan. Porque, claro, pues, si no tuviera ningún temor, bueno, diría, pues así cualquiera, ¿no? El reto es enfrentarte a escenas complicadas y aún así hacerlo, ¿no? Eso es lo que ustedes realizan. Y ahí yo quisiera, ya casi los minutos que nos quedan, Luis, pues el tiempo ha volado con ustedes. ¿Cómo estamos en México? ¿En especialistas hacen falta más? Tanto la parte de voluntariado como la parte del trabajo como el que tú realizas. ¿Necesitamos más en el país? ¿Necesitamos más en algunas regiones del país? ¿Cómo estamos en ese sentido? Sería perfecto que todas las personas tomaran un curso de primeros auxilios. Eso sería maravilloso, porque los que estamos de este lado lo agradecemos muchísimo. Créeme que si la población civil supiera primeros auxilios básicos, habría un resultado muy diferente en las emergencias. Claro. Y adicional a ello, pues sí, efectivamente, falta personas que se acerquen hacia esa parte, ¿no?, de humanidad, y que se acerquen a dar un poco más hacia el otro. Pero, como reitero, no nada más de la buena voluntad nos vamos a ayudar, tenemos que profesionalizarnos. Las personas que gusten, que deseen cursos de primeros auxilios, informes, la parte de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, que vemos paramédicos, por ejemplo, básicos, que deseamos profesionalizarnos más hacia los siguientes niveles, que son intermedios, avanzados, técnico profesional en urgencias médicas. Creo que sí hace bastante falta. Y más que nada, no por una satisfacción personal, sino porque la misma sociedad así te lo solicita. Ya no es un paciente que simplemente se cae, sino debes dar una atención integral. A veces el paciente en calle es mucho más complejo en ocasiones. Entonces sí hace falta esa parte, sí hace falta como tanto voluntarios. También pueden ser voluntarios las personas de 18 años, o sea, Roberto. En la parte de juventud se pueden acercar. También las personas que desean a lo mejor tener un curso de primeros auxilios, o simplemente, ¿sabes qué? Me gusta la Cruz Roja, quiero ser voluntario. Ahí está la parte de voluntariado, ¿no? También está la parte de prevención, está la parte de servicios médicos, está la parte de capacitación, la parte de damas voluntarias, la parte de servicios asistenciales. La Cruz Roja es muy amplia, no nada más ambulancia, no nada más área de socorros. Son todas las áreas, y afortunadamente todas las áreas trabajan en conjunto, y es este gran resultado el que tenemos, ¿no? El que tenemos una primera atención. Te voy a poner el caso fácil. Supongamos que tú, Mario, tomas un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja que tú gustes. Ves a una persona accidentada, o pensemos mal, a lo mejor alguna persona de tu familia lo necesita. Comienzas a dar primeros auxilios, en 911 te despacha una ambulancia de nosotros llegamos, atendemos a tu familiar, y nosotros realizamos ese traslado de urgencia adecuadamente, y posteriormente todas esas partes, ¿no? Hasta partes de cultura vial, que es lo que se dedica también prevención, ¿no? El uso del cinturón, no utilizar el celular mientras conduces. De acuerdo. Sí nos hace falta manos, nos hacen falta personas con vocación. De acuerdo. Un último mensaje, Ariana, en el minuto que nos queda, por favor. Pues lo mismo que Luis, finalmente sí necesitamos que la población se preocupe un poquito más por la salud de su prójimo, por la salud de su familiar, empezando por nuestras casas, ¿no? Empezando así de sencillo por nosotros. Entonces, pues estaría excelente, a nosotros sí nos ayudaría muchísimo, pero sobre todo por la población en sí, o sea, para que seamos o empecemos con esa cultura de la salud, con esa cultura del apoyo hacia el prójimo, y siempre a la par de eso, pues sobre todo la amabilidad, la empatía, definitivamente tenemos que tenerla muchísimo más. Bajemos esos índices de violencia con esa empatía en el día a día, en nuestra vida, con nuestros semejantes. Yo creo que la violencia se escala en el momento en el que dejamos de preocuparnos y dejamos de dar esos pequeños momentos, ¿no? De ayudar sin
tratar de recibir nada a cambio. Entonces, definitivamente es algo que Cruz Roja, independientemente de lo que hacen, ¿no? Y de la labor que hacemos, eso es algo que me gustó muchísimo, que tiene valores y que sobre todo uno de ellos es humanidad. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de siempre tener presente en nuestro servicio a la población. Entonces, pues bueno, los exhortamos a que asimismo ustedes lo hagan en su casa todos los días, y yo creo que pues todo eso va a bajar. Sin duda, sin duda. Y yo que nos dejan con tarea para personal, familiar, y también con mucha mayor claridad de todo el trabajo que realizan, de los retos que enfrentan, ahora que estamos justamente reconociendo, conmemorando el trabajo que hace la Cruz Roja y en sus diferentes expresiones, y como decía Luisa, más en todos los campos, desde los que actúa y desde los que se puede participar también. Muchas gracias, Ariana. Ay, a ti. Muchas gracias, Mario, por el espacio. Al contrario, Ariana. Gracias, Luis. Un placer, Mario. Muchísimas gracias. Gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado. Como siempre, hay que apoyar a la Cruz Roja, ya lo sabe. Gracias por acompañarnos. Siga con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.